Vale, ahora vamos a darle paso a Soledad, ¿vale? Con la presentación sobre revisión de controles básicos. Casi, casi. Vamos ahí, vale. Aquí. Venga, adelante. Si podemos ajustarlos. Vale, ya está. Minutitos, vale. Venga, gracias, Mar. Gracias, Mar. Bueno, y buenos días a todos. Lo primero, nada, el objetivo de esta presentación, para darle a presentar. Perdón, ahora ya está. Sí. Vale. El objetivo de esta presentación es contaros el trabajo que hemos estado realizando en el Consejo de Cuentas de Castilla y León durante los 2 últimos ejercicios, básicamente, revisando los controles básicos de ciberseguridad en una serie de ayuntamientos. Lo que queremos presentaros realmente no es tanto en qué consisten estos controles básicos de ciberseguridad, que yo creo que en general pues, son conocidos, son un subconjunto, fundamentalmente son un subconjunto de los controles que contiene el Esquema Nacional de Seguridad. Han sido además objeto de una guía práctica de fiscalización muy completa, que es la 5313, si alguien quiere tener esa referencia. Y lo que queremos contar más que nada es cómo ha sido el proceso de revisión, qué dificultades nos hemos encontrado y cómo hemos intentado solucionarlas. El trabajo exactamente lo hemos realizado en 7 ayuntamientos de Castilla y León, aquellos que tienen una población entre 10.000 y 20.000 habitantes. Para que os hagáis una idea, en Castilla y León, un ayuntamiento de entre 10.000 y 20.000 habitantes es un ayuntamiento ya tirando a grande. Porque en Castilla y León, ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, creo que había, me suena 16, puede ser, contando con las 9 capitales de provincia. Es decir, que lo que para otra comunidad sería un ayuntamiento pequeño, en Castilla y León ya es un tamaño importante. Por eso, ese es uno de los motivos por los cuales hemos escogido pues, esa muestra. Luego también aquí el hecho de que sean de menos de 20.000 habitantes nos da otra circunstancia a tener en cuenta, y es que es la barrera, los 20.000 habitantes, para que la Diputación les preste ciertos servicios en materia de asistencia informática, de administración electrónica. Entonces, pero siempre voluntariamente. Entonces, nos hemos encontrado los 2 casos, los casos en los que la Diputación les está ayudando y los casos en los que no han querido esa asistencia de la Diputación y lo están haciendo por su cuenta, y es verdad que han generado ciertas diferencias a la hora de revisar estos controles. Bueno, los ejercicios ya lo estamos viendo aquí, 2020 y 2021. Concretamente, sería más exacto decir la segunda mitad de 2020 y la primera de 2021, con lo cual, pues si nos fijamos en las fechas, en plena pandemia. El ámbito subjetivo, bueno, lo acabo de decir antes, son 7 ayuntamientos en Castilla y León, concretamente en León, Zamora y Salamanca. Y el alcance de la revisión pues son los 8 controles básicos de ciberseguridad, que no los voy a detallar, pero bueno, ya lo estamos viendo, pues inventario, son los más básicos al final, inventario de software, inventario de hardware, copias de seguridad, el proceso de configuración segura y luego determinados aspectos normativos muy concretos del Esquema Nacional de Seguridad y normativa en materia de protección de datos personales. Y entonces, en cuanto a cómo ha sido el proceso, que es lo más interesante, bueno, tenemos que decir que son los primeros que hemos hecho en el Consejo de Cuentas, entonces, bueno, pues íbamos un poco a ver a qué nos encontrábamos. El primer paso que hay que dar, ¿cuál es? Pues ayuntamiento, te voy a hacer una revisión de tus controles de ciberseguridad, ¿con quién hablo? Pues nos hemos encontrado con la circunstancia de que en 4 ayuntamientos, concretamente los que hacen uso de los servicios de la Diputación, no había nadie en el ayuntamiento con un perfil técnico, no hay un departamento de TI. Entonces, la obtención de información ha sido complicada, porque no había nadie que tuviera una visión global, nadie que nos pudiera explicar qué es lo que hacían. Nos decían en muchos casos, no, esto es la Diputación, esto debe ser la Diputación. Incluso nos encontrábamos con casos en los que decían, esto es de intervención, ellos sabrán. Bueno, no había un control generalizado. Entonces, esa ha sido la primera dificultad que hemos tenido, sobre todo en estos 4 ayuntamientos que hacen uso de los servicios de la Diputación. Con respecto a los 3 que, aunque pudieran hacer uso de estos servicios, no lo hacen, porque bueno, pues voluntariamente han decidido no hacerlo, nos hemos encontrado también otras 2 situaciones diferenciadas. En 2 de estos ayuntamientos sí hay personal TIC, además un personal TIC con conocimientos muy elevados y con un nivel de implicación muy alto, pero con recursos muy limitados, sobre todo porque en cuanto a número de personas, igual eran 2, 3 personas, en algunos casos incluso solamente una, que tenía que controlar toda la informática del ayuntamiento. Todos sistemas, además que eran sistemas premise, bases de datos en las propias instalaciones del ayuntamiento, lo controlaban desde
la microinformática más básica hasta los sistemas de virtualización más complejos. Entonces, claro, al final, ¿qué es lo que ocurre? Que esa gente no tiene tiempo para documentar nada. Van apagando fuegos al día a día y cuando tú les preguntas por algo se llevan las manos a la cabeza y dicen es que no tengo ni tiempo para contestarte. Pero bueno, sí que es cierto que por lo menos en esos ayuntamientos el conocimiento de la gente era elevado y sí que nos han sabido contar lo que tenían. Luego nos hemos encontrado con un ayuntamiento que, curiosamente, aunque no hacía uso de los servicios de la Diputación, realmente sustituía a la Diputación por una empresa privada, porque había externalizado por completo toda su actividad TIC. Y nuevamente, en el propio ayuntamiento no había nadie que conociera el entorno tecnológico en el que se movían. Vale. Vale, mejor. Después de este primer paso, que es la toma de contacto, pues les enviamos el formulario, que además hemos utilizado como referencia, el que está en la guía práctica de fiscalización. Pero este formulario no nos ha sido apenas útil, porque las respuestas que nos han dado a este formulario han sido en general muy escuetas, a veces contradictorias, y no han aportado documentación adicional. Les pedíamos siempre que si nos habláis de un procedimiento, por favor, aportádnoslo. Si nos habláis de un inventario, enviadnos el inventario. En ninguno de los casos. No nos han sido capaces de dar muchas veces ni un esquema de red, porque no lo tienen. Mucho menos un listado de sistemas de la información. Tampoco han podido, bueno, ni hablamos de haberlos categorizado de acuerdo a los criterios del Esquema Nacional de Seguridad, ni una declaración de aplicabilidad. Entonces, claro, la información que nos podían dar era pequeña. Después de ese formulario, entonces, el siguiente paso es una entrevista. En esa entrevista, pues intentamos extraer esa información que no hayamos podido conseguir mediante ese formulario. Estas entrevistas, además, al no haber personal TIC en los propios ayuntamientos, pues en la mayoría de los casos, en 5 de los 7, han tenido que apoyarse en personal externo. Es decir, la empresa que les hace el mantenimiento informático les ha tenido que decir, les ha tenido que apoyar para que pudieran darnos la información que les estábamos solicitando. Es decir, la información no está en el ayuntamiento, está, con suerte, en una empresa externa. Eso por un lado. Entonces, aquí necesitábamos, en ese momento nos vimos un poco perdidos, porque decíamos, ¿no? ¿Por dónde tiramos? Si no tenemos la información, no sabemos qué hacer. Entonces, bueno, pues tuvimos que quizás ser un poco menos ambiciosos y decir, en vez de revisar todos los sistemas que pensábamos revisar y todos los elementos que pudieran tener el ayuntamiento, pues en vez de decir, contadnos lo que tenéis, que nosotros lo revisamos, pues les hemos ido preguntando por elementos en concreto. ¿Tenéis esto? Pues, ¿qué programa es? ¿Qué base de datos? ¿El riesgo que hemos asumido? Bueno, pues que nos podemos dejar elementos fuera porque no hemos preguntado por ellos y ellos tampoco nos lo han contado. Pero bueno, para una primera aproximación pues había que tirar de alguna manera y es lo que hemos hecho. Otra cosa que nos ha sido muy útil también es comparar entre ayuntamientos similares. Al final, especialmente en aquellos ayuntamientos que hacen uso de los servicios de la Diputación, las instalaciones, los sistemas que tienen son muy similares. Y luego también otra fuente de información muy importante ha sido los pliegos de contratación de los servicios informáticos, porque muchas veces estos pliegos nos podían dar más información de la que nos daban los propios gestores. ¿Por qué? Porque estos pliegos muchas veces ni siquiera los redactan el propio personal del ayuntamiento, sino que tiran de la asistencia de la Diputación para que les ayude a redactarlos, o incluso se lo redacta una empresa privada y luego ellos lo contratan. Entonces, de ahí también hemos obtenido bastante información. Después de obtener toda la información que hemos podido, pues pasamos a la fase de realización de pruebas, que como hemos dicho antes, ¿qué es lo que ha pasado? Estamos en un contexto de pandemia, entonces las visitas presenciales pues nadie se planteó realizarlas. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues en la medida de lo posible con pruebas online. Las pruebas online pues han consistido en videoconferencias. Le pedimos a la persona del ayuntamiento que comparta su pantalla, que acceda a un determinado sistema, que nos muestre cómo se autentica en ese sistema, los logs que quedan, qué pasa si la autenticación es incorrecta, pues una serie de pruebas. Bueno, al final hay un abanico amplio de pruebas, más de lo que parece en un principio. Tiene la ventaja además de que pueden ser grabadas, entonces al grabar una sesión y luego revisarla después, a veces te das cuenta de cosas que en el momento se te han pasado. Y en ese sentido la experiencia ha sido satisfactoria. También hay ciertas limitaciones, algunas de carácter tecnológico, porque bueno, pues sobre todo en sistemas muy virtualizados y que están en proveedores externos, nos ha pasado que las propias videoconferencias, las medidas de seguridad imposibilitaban hacer videoconferencias. Y luego también limitaciones por la falta de conocimientos del personal del ayuntamiento. Es decir, nosotros les pedíamos que accedieran a un determinado sistema y decían, no sé cómo se accede. O les preguntábamos, muéstrame los logs de autenticación de determinados elementos.
no sé cómo se muestran. Que eso en sí mismo ya por sí es una prueba, ya te está diciendo algo. Pero bueno, sí que ha habido limitaciones. Y luego, evidentemente, pues no se pueden revisar físicamente las instalaciones, no se puede ir al CPD o a un armario de comunicaciones a ver cómo está. Pero bueno, en general creemos que la experiencia ha sido satisfactoria, que hemos podido hacernos una idea bastante fiel de lo que tenían en los ayuntamientos. Bueno, esta seguiría la misma. Y luego, con respecto a lo que nos hemos encontrado, la primera parte sería, una reflexión a hacer, sería lo que son los departamentos de TI de estos ayuntamientos, que recordemos que son ayuntamientos de 10.000 a 20.000 habitantes, que no estamos hablando de ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes, que no tenga ni una sola persona, ni una, en alguno de los casos, que conozca el entorno tecnológico. Bueno, pues ya es una conclusión relevante. Y además en todos los casos, bueno, pues como os comentaba, bien, como os comentaba, han necesitado recurrir a contrataciones externas. El tema de las contrataciones externas es otro punto fundamental de lo que hemos encontrado. Hemos encontrado carencias muy importantes en las contrataciones, desde servicios que no directamente ni siquiera tienen contrato, bueno, pues porque se hizo en su momento, luego no se renovó, la empresa ha seguido prestando servicios y bueno, se le paga, pero no hay una relación contractual ahora mismo vigente. Luego también hay mucha encadenación de contratos menores para ir apagando fuegos, pero no hay una visión general. Y luego, con respecto a la Diputación, pues nos encontramos un poco con más de lo mismo. La Diputación ofrece los servicios, pero no hay muchas veces una relación entre ellos que regule esa prestación. El Ayuntamiento confía ciegamente en que la Diputación hace las cosas bien, que no estamos diciendo que no lo haga, pero que el Ayuntamiento no lo sabe, pues también. Y luego, en cuanto a la gobernanza de TI, pues inexistente completamente en los 7 ayuntamientos. ¿Qué es lo que lleva a esta falta de gobernanza? Pues que no hay una planificación presupuestaria, que los contratos no se renuevan a tiempo, como hemos visto, que muchas veces incluso las licencias te dicen que es que no hay dinero para renovar las licencias. Bueno, pues el no tener esa gobernanza tiene un precio. En los resultados, bueno, pues todos se quedan en un nivel de madurez muy bajo, L0 incluso algunos, L1 muy lejos del L3 objetivo. Y los resultados por controles, aquí bueno, pues, la conclusión más importante es que el control que más aceptación, que mejor implementación tiene, es el de las copias de seguridad. Creemos que es porque es un control sencillo, es muy sencillo de explicar, es muy efectivo a la hora de recuperar la actividad. Entonces es en general el que mejor se implanta. Sí que es verdad que las copias de seguridad se hacen, pero a veces no se protegen adecuadamente y falla mucho en lo que se refiere a la parte de las pruebas de recuperación. Esto nos lo hemos encontrado a veces, que han salido noticias de un ataque a no sé qué diputación que no han podido recuperar la copia de seguridad. Vaya. Después de este control, el siguiente que mejores resultados ha obtenido sería el de la parte de cumplimiento normativo, pero sobre todo en lo que se refiere no tanto al esquema nacional de seguridad, que ninguno ha emprendido el camino, pero sí en la parte de protección de datos, que ya sabemos que están muy relacionadas, pero bueno, formalmente en la parte de protección de datos sí que hay algo más de conciencia de que la normativa hay que cumplirla. Y por la parte contraria, bueno, pues hay algunos procesos que directamente no se abordan en ningún sitio, como las configuraciones de seguras o curiosamente también los inventarios. Los inventarios, el de hardware, bueno, está un poco mejor, pero el inventario de software en ningún sitio nos lo hemos encontrado. Finalmente, ¿qué es lo que les hemos dicho a estos ayuntamientos? ¿Cuál sería la recomendación? Pues, bueno, en alguno de los sitios quizás sí que podíamos entrar a detalles técnicos, pero al final lo que tenemos es una recomendación básica que es de muy alto nivel, que es decir, empieza por el principio, empieza por implicar a tu corporación, a los órganos directivos. Los órganos directivos tienen que ser los que impulsen este proceso, porque sin esa implicación no hacéis nada. Porque hay mucha tendencia a decir, bueno, pues venga, vamos a poner esta medida aislada, vamos a pedir que se cambien las contraseñas cada 30 días. Que no es eso, que también. O sea, poner medidas está bien, pero es importante que sea un proceso global y sobre todo que se impulse desde los órganos directivos, porque si no nos encontramos a veces con que hay procesos que luego no tienen continuidad. Se hace un esfuerzo muy grande, se genera una documentación y luego cambia la corporación y se olvida. Entonces esa es la principal recomendación. Y bueno, pues con respecto al trabajo que hemos hecho, tengo que deciros que ha sido complicado, que nos hemos encontrado con dificultades. Muchísimas gracias a la gente de Valencia, que nos ha ayudado mucho cuando nos hemos atascado. Y que, bueno, que no será perfecto el trabajo, pero está hecho y que vamos a continuar con ello, tanto revisión de recomendaciones como nuevas revisiones. Tenemos previsto para el año que viene 3 capitales de provincia y animaros a que los socios que todavía no estáis con ello, pues
pues que lo hagáis, que es muy interesante y además es que es necesario hacerlo, ya lo hemos visto. Muchas gracias.